Los videos de Marcos. Erika María. Bueno. Erika de Erika. Adriana. Karen Cárdenas. Juana Carreño. Joana Carreño. Joana Carreño. Juan Camilo Castro. Jacqueline. Lorena Cortés. Estancho. Liliana Cruz. Pablo Garay. Picasso. Diana Marcela Gómez. Marcela González. María Fernanda Granados. María Fernanda Granados no está. Jessica González. Catherine Guerrero. Constanza Hoyos. ¿Ya? Juana Jiménez. Ángel Campana. Tatiana Lozada. Paula Manrique. Carola Caín. Paula Martínez. Paula Martínez. Nicolás Morales. Carlos Mario Olarte. Cindy Prieto. También. Andy Catalina. Enrique Roa. Laura Rica.
Yanira Rojas, Alejandra Ruiz, Angelín Salcedo, Joana Sierra, Jessica Sierra, Paula Andrea Torres, Laura Uzuriaga, Salomé Vizcaíno, Miguel Rodríguez, Laura Vargas, bueno, jóvenes, vamos a comenzar. Bueno, jóvenes, vamos a inicio, por favor. Bueno, muchachos, entonces vamos a abordar el tema para luego continuar con el tema que tenemos para hoy. Bueno, vamos a preguntar. Voy a hacer una serie de preguntas al azar a las personas que al azar salgan para que me respondan la lectura que ustedes tenían para hoy, ¿sí? Del acoso escolar. Bueno, y luego lo terminamos para avanzar. Diana Marcela Gómez. Diana, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el artículo. Cuando en el artículo se hablaba de los participantes o agentes del acoso escolar, ¿a qué hacía referencia? Los que, pues hay varios tipos de agentes, están los agresores, están los espectadores, y los agresores son los que ejercen, y los espectadores son los que miran, observan, y están obviamente las víctimas, los que
los que retienen el público. Muy bien. ¿Cuál es el apellido Gómez, no? Perfecto, muy bien. Excelente, señorita, muy bien. Vamos con otra pregunta. Maggie Lorena Cortés. Maggie Lorena, ¿cuál es, según el Ministerio de Educación Nacional, la ley 1620 del 2003? Maggie Lorena. ¿Por qué nos dice? ¿Qué nos dice? Porque es que hay dos definiciones que habla la UNESCO y que habla la ley colombiana, digamos así, del Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué nos dice esa ley 1620 del 2003? En cuanto a todo el tema de abuso que tienen una ¿Pero qué nos dice? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice exactamente la ley 1620 del 2003? No, no, señorita. No. Dice que se avanza en toda la conducta negativa intencional de la parte de la agresión. No, no, porque no quiero que leas. La idea era que tú hayas leído ya en casa. Gracias. ¿Alguien que quiera decirme respecto a la ley? Pero no, o sea, dime, por favor. No es la que define lo que es para la ley constitucional. Ahí incluye, bueno, la violencia física, verbal, económica, emocional, bueno, abarca toda. Y pues ya se explica entonces que va dirigida hacia niños, niñas y adolescentes. Y pues que básicamente va a el concepto que sea tu menor si la persona trans. Ah, bueno, la parte que está hablando de la secuencia del acoso y demás. Sobre todo ese tema de lo que tú mencionaste ahorita. ¿Recuerdas tu nombre, por favor? Enrique. María Paula. Bien. Ok. Cuando hablamos nosotros del imaginario social, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros ese tema, según el artículo del imaginario social? Dígame, señor, por favor. También nos habla sobre cómo las ideas que se tienen en la parte conceptual sobre lo que es el acoso escolar. Entonces, el imaginario hace referencia que, digamos, en la sociedad se dice que por lo general el matoneo es una persona de pronto agresiva, tal vez puede que tenga no como con mucho control de sus padres, y entonces por eso tiende a ser agresivo, es como una idealización que se le da y contexto a la persona que realiza el bullying. Bueno, digamos que hay algunas cosas que tenemos que mencionar. Señorita, perdón. Este tema del imaginario social, todo el artículo nos permite esa idea. Lo que pasa es que dentro del estudio que le hacen a los estudiantes, sobre todo a las niñas, ellos tienen un ideal de lo que es el bullying y qué no es el bullying. Entonces no tienen la diferenciación según las encuestas que hicieron y las tres publicaciones de los estudios que hicieron. No tienen, o sea, se define que no tienen claridad de qué es el bullying, porque pues ellos pueden tomar de que el compañerito le hizo una chanza pesada al otro compañerito y entonces, no, es que ya le están haciendo bullying. Entonces lo que trata es de
la diferenciación de lo que sí es bullying y que no es bullying. Entonces, es la claridad que yo le doy a este contexto porque de una u otra manera se define dentro del estudio que no tienen claridad los estudiantes qué es el bullying y que sí han sido víctimas o no han sido víctimas de este dentro de su proceso educativo, por no tener la identificación de lo que es. Entonces, el concepto claro Tiene una reflexión diferente en base a la evidencia que quiere realizar. Eso es lo que más como quiere decir. Porque las dificultades de ciertos estudiantes son obviamente diferentes a las de los demás y ciertos niños con cierto tipo de dificultades en sus hogares lo pueden a representarlas en el colegio y ahí se presenta la dirección hacia ciertos niños. Ok, voy a ver tu nombre. Ya, permítame un instante. Thank you. Dime. Pero con respecto a tu pregunta, o sea, tú estás preguntando cómo definir ese artículo lo que es imaginario social. Sí. Porque pues ahí lo que, o sea, ya como tal lo que definía el autor o los autores me es que todo grupo social hay un concepto básico y a partir de ese concepto básico el grupo como tal genera esquemas y esos esquemas es lo que un grupo determina que es la realidad o no con respecto a ese concepto base, que en este caso pues era el acoso escolar o el bullying. Sí, claro. Pero lo que decía Norma es también muy claro cuando hablamos nosotros y es como la descripción de lo que entendemos nosotros del acoso escolar, ¿no? O sea, una cosa es que yo la molesto a ella hoy, ¿sí? Pero no más. La frecuencia repetitiva, constante en el tiempo, genera unas reacciones emocionales negativas en la víctima y que eso le lleva a un agotamiento emocional. Y ese agotamiento emocional entonces pues lo padece y lo vive la persona que está recibiendo ese acoso escolar. Pero el imaginario es precisamente que me la quieren dedicar. ¿Sí? Hoy me hicieron bullying, ¿cierto? Permanentemente me hacen bullying. O sea, hay muchas interpretaciones de lo que se plantea como ese imaginario social de acuerdo a ciertos contextos socioculturales. Lo cierto es de que y ahí mencionaban un poco del perfil del agresor, ¿no? De cómo ese perfil del agresor está ligado a que él quiere siempre tener el control, él quiere siempre estar exactamente controlando a las personas y quiere generar algo que se llama la exclusión social. Y cuando se genera esa exclusión social también se habla de ese acoso escolar. Sí, que de hecho, digamos, en la parte de el análisis de resultados, se nota esto de que, pues, digamos, acá dice que son tres fases. Está la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Como dice el profe, pues esto es de manera prolongada y pues con cierto grado de regularidad. Entonces, ellos, digamos, un ejemplo, no es que se me perdió la cartuchera, entonces el imaginario es que le están haciendo bullying porque se la escondieron, por ejemplo. Pero simplemente son cosas que pasan dentro del entorno escolar, en el sentido que pudo haberla perdido. Entonces, digamos que a veces ellos hacen como casos de bullying, cosas que no son realmente bullying, sino que, no, porque hoy él me hizo una chanza, entonces me hizo bullying, pero fue una chanza una vez, no fue que reiterativamente me la estaba haciendo. Ok, bien, ok. Quiero que nos dice a nosotros el tema de la vivencia escolar con respecto al bullying. Las vivencias. Quiero que nos dice a nosotros. ¿Qué nos dice ese tema, las vivencias que tienen digamos, las personas que padecen el acoso escolar? Una de las características que uno debe tener en cuenta son las experiencias o las vivencias, cómo, qué tanto nos están perjudicando.
O sea, esas vivencias son constantes, son permanentes, me humillan, me rechazan, me hacen el ciberbullying, bueno, una gran cantidad de cosas. Entonces, en la medida que tengamos mayor tiempo de evidencias negativas, pues estamos prácticamente también etiquetando el concepto del bullying, porque se está hablando de esas evidencias o esas vivencias que tiene la persona. Bueno, entonces es muy importante ese tema de las vivencias de los individuos. ¿Sí? Recuerden, por favor, que para de mañana en 8 abordaremos el tema de estrés laboral. Dime. Ah, dale. Lo analizado y es la plena, la funcional y la que Okay, sí. no se ha oído ni se ha visto, que normalmente los asesores, los estudiantes se basan en lo que les cuentan, más no que realmente hayan experimentado. Sí, importante tu aporte. ¿Cómo es tu nombre? Siempre caso. Sí, porque digamos, en el caso de esta, o sea, de este estudio en particular, en ese colegio no habían tantos casos de bullying, no, vivencial, o sea, personal, más todo era como casos ajenos, eran las historias que estaban. Sí, claro, y ahí lo puedes estar tipificando como si fuera ese acoso, pero dependiendo de las vivencias. Bien, ok. Este tema le genera un grado de estrés a los estudiantes. Entonces, eso también se estaba analizando en el artículo, porque llega a suceder que los niños ya no quisieran estar ni a clases, su nivel académico es bajo y puede llegar a afectar también en sus lugares porque pues no tienen ninguna explicación o como estábamos hablando ahorita, se les vuelve algo imaginario y ellos ya van a sobreentender que al otro día, fijo, a ellos los que van a molestar en casa. Entonces, eso también les genera conflicto para Claro, y lo mencionaban acá con respecto a esas tres fases del síndrome de adaptación general, ¿no? ¿Cuáles son? El síndrome de adaptación Es parte de alarma, alarma, parte de resistencia y Entonces, parte del estrés, ¿no? Sí, acuérdense cuando hablábamos nosotros del síndrome general de adaptación de Selig, cuando vimos psicología organizacional, y él nos planteaba eso, ¿no? Esos sistemas de resistencia, porque pues, la persona trata de colocar todo su conocimiento y su para utilizar y para manejar. Pero resulta que esa resistencia se empieza a agotar y empieza a presentar la otra fase que es la alarma, la primera fase, la resistencia, la segunda fase y la tercera es la del agotamiento. Y ya no sabe qué hacer y entra en una desesperanza porque no sabe cómo manejarlo. Y eso se maneja mucho y se vive mucho en el entorno. Yo creo que también hay, no recuerdo el nombre, la persona como que crea el problema y luego se victimiza. Entonces, digamos, sí, digamos lo que nombran ahorita la cartuchera, que puede que se le refundió, entonces, pues más, hasta la tiene guardada en una maleta y no la ve encima del escritorio. Entonces dice, no, es que me cogieron, me robaron, pero entonces es como para llamar la atención, luego hacerse la víctima a ¿Por qué será que lo hacen? llamar la atención. ¿Y qué ganan con eso? Sí. Pues beneficios, ¿no? Beneficios, ¿no? De alguna otra manera obtienen resultados en ese sentido. Bueno, permítanme un momentito, por favor.
Les voy a hacer como una serie de preguntas que ustedes van a tener 4 opciones y van a seleccionar una de acuerdo a la que ustedes consideran la más adecuada. Vamos a hablar en la noche de hoy de estilos educativos, pero en el hogar, o estilos de crianza en el hogar. ¿Cómo es o cómo son los estilos educativos? Porque el tema que vamos a trabajar hoy tiene que ver con la relación que existe entre el colegio y la casa. Pero para poder entender esa relación de la casa con el colegio, tenemos que tener conocimiento de cómo es la vivencia que tiene el niño en la casa, cómo son los padres, cuál es el estilo educativo o las pautas de crianza que el niño tiene. La idea es que los niños en la casa reciban la formación en valores, ¿cierto? Y que los padres tengan un contacto permanente con los docentes. Les voy a compartir, les voy a colocar un audio de un padre de familia bien particular. Entonces, escuchen esto, por favor. Usted ejerce esa labor de profesora. Yo no tengo tiempo para hacer dictado ni hacer cosas. Yo le apoyo lo que pueda, pero yo no tengo tiempo para hacer cosas. Yo creo que la semana para educar a los niños es muy serio. Pues si no, pues deberían dejarse en la casa y no les enseña qué tipo de pensar. Entonces, si ves, pues sabes que no puedo decir lo que escolar, porque es que yo la verdad no, yo profesor no soy. Y uno no tengo ni yo no yo. Y si me iba muy mal, échalo, no pasa nada. Esto es de la vida real. Esto es algo que los señores padres de familia tienen la errada idea de que allá en el colegio le vamos a formar en absolutamente todo a los pequeños. Y eso es algo que no es así, porque la relación escuela, padres de familia es vital. O colegio, padre de familia, es vital. No es, o sea, no es que porque sí de pronto, porque de pronto sí, porque de pronto no. Entonces, por eso vamos a manejar este tema. Entonces, la idea es que nosotros eduquemos en la casa con seguridad y con eficacia. Se crean los valores específicos. Sí. Esa es la base. Sí. Ya el docente lo que hace es formar al niño como tal pedagógicamente, pero en el área de conocimientos. Sí, correcto. Es la idea, pero mira lo que la profesora. Claro. No, claro. Y la profesora salió regañada por el señor padre de familia porque ella es la que tiene que asumir ese error. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos del estilo educativo, hacemos referencia a cómo es que los adultos responsables de los niños están actuando en ese contexto familiar. ¿Cuál es su responsabilidad en cuanto a esa moral, en cuanto a ese manejo de las conductas? ¿Cómo estamos manejando el refuerzo, el castigo, la aprobación o la desaprobación? Para que en últimas podamos tomar decisiones correctas y que podamos tomar como una actitud mucho más funcional y formativa
en vez de generar un conflicto severo. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de lo siguiente. Escuchen por favor mi lectura y ustedes me van a decir cuál selecciona. Las siguientes cuestiones, las siguientes cuestiones describen pequeños y grandes problemas a los que a menudo te has enfrentado, te enfrentas o te has enfrentado, te enfrentas o puedes enfrentarte en la educación y crianza de tus hijos. Creo que aquí hay un gran número de personas que ya son padres de familia, madres de familia. Bueno, no sé si muchos. ¿Sí? Usa tu experiencia y rodea la contestación que darías si tú estuvieses en esa situación. Entonces, las preguntas son 6. Vamos a abordarlas. Ustedes van a decir cuál eligen. ¿Sí? A ver qué estilos de pautas de crianza ustedes tienen. Primera pregunta o primera situación. Cada vez que la mamá de Enrique ve la televisión, él comienza a hacer ruido, de tal forma que le impide ver su programa favorito. ¿Qué harías tú si fueses la mamá? A. Enfadarme y reprenderle cada vez que hace ruido. B. Prestarle atención y alabarle cuando juegue tranquilamente y no hacerle caso cuando haga ruido. C. Dejo de ver la televisión, pues mi hijo requiere mi atención. Y D. Apago la televisión y me dedico a otra cosa. ¿Cuál seleccionan? Vamos a ver. Vamos a mirar. Vamos a mirar. A ver, muchachos. A ver. Las voy a repetir. A. Enfadarme y reprenderle cada vez que hace ruido. B. Prestarle atención, escuchen, y alabarle cuando juegue tranquilamente, no hacerle caso cuando hace ruido. C. Dejo ver la televisión pues mi hijo requiere mi atención. Y D. Apago la televisión y me dedico a otra cosa. Bueno, levanten la mano los que dicen A. A. Enfadarme y reprender cada vez que hace ruido. Ese es un estilo autoritario. Si ustedes hacen silencio, no rinden. B. ¿Quién dijo la B? No, B. B. Prestarle atención y alabarle cuando juegue tranquilamente y no hacerle caso cuando hace ruido. Ese es un estilo o una pauta de crianza democrática. Es decir, que esa es la correcta. Miren, expliquémosla. O sea, ¿qué es lo que mantiene una conducta disruptiva en los pequeños? Que le prestemos atención. ¿Sí? Porque él está captando la atención, o sea, de nosotros en la conducta de él. Entonces, lo más adecuado es siempre ignorar. Cuando el niño hace berrinches, hace pataletas, ignorar. Obviamente no lo debemos dejar descuidado, porque si de pronto coge un cuchillo, ¿no? No. No, por eso, pero si yo estoy hablando de que algo normal es de que el niño pues tenga pues como que buenos niveles de tolerancia o ¿no? Porque si el niño ya, pero eso tiene mucho que ver, más adelante vamos a ver con el aprendizaje que se está viviendo en el contexto. Dime, señorita. También del contexto, porque bueno, está bien a veces ceder a que uno está viendo que a él está jugando,
pero hay ocasiones en las que se trabaja todo el día y se llega a otra ocasión, el niño ya jugó todo el día, ya hizo sus actividades, necesita un tiempo y una comunicación efectiva con sus padres. Es adecuado también darle ese espacio. Entonces, no solo es que trabaja la película, que es que no ignorar. Los que dijeron, la C, eso de ver la televisión, pues mi hijo requiere mi atención, esa es sobreprotección. Estilo una pauta de crianza sobreprotectora. Porque yo me termino sancionando para complacerlo a él, para brindarle toda la atención. Entonces, estoy siendo sobreprotector. Dejo de ver la televisión, pues mi hijo requiere mi atención. Y esto lo estamos enseñando a que él controle la situación. La D, apago la televisión y me dedico a otra cosa. ¿Alguien escogió esa o ninguno? Apago la televisión y me dedico a otra cosa, eso es ser permisivo. Un estilo, de pauta de crianza permisivo. Porque si yo también, o sea, yo como padre también tengo el derecho a tener mis espacios, a tener mi espacio de dormir, o de hablar, o de ver televisión, ¿cierto? Entonces, cuando yo termino haciendo algo diferente, estoy siendo totalmente permisivo. Segunda situación. Segunda situación. ¿Quieres que tu hijo haga los deberes en casa? ¿Quieres que tu hijo haga los deberes en casa? ¿Qué harías tú? A, decirle, cuando acabes tus deberes podrás ir al parque. B, si no haces la tarea, mañana no bajarás al parque. C, decirle, como no hagas tus deberes, me voy a enfadar. Y D, venga, me voy a sentar contigo y lo hacemos juntos. Levante la mano quien yo la haga. Cuando acabes tus deberes podrás ir al parque. Bien, esa es un estilo democrático. Me parece que es la adecuada. ¿Sí? Acuérdense, conducta, consecuencia. Si no haces la tarea, mañana no bajarás al parque. Eso es ser. Además, una de las cosas importantes para establecer modificación comportamental en los niños es de que si la conducta se presentó, en el instante se tiene que castigar. O sea, yo no puedo decirle al niño, bueno, él se comportó mal por la mañana y le voy a decir, como castigo no me vas a ver el programa que a él le gusta a las 4 de la tarde. Si ese presento se estuvo desobediente a las 10 de la mañana. A las 4 de la tarde a mí se me olvida. ¿Sí? O ellos de pronto hacen pucheros y a mí se me olvida, entonces termino dejándolo ver el programa. ¿Sí? Entonces, para que el castigo sea efectivo, tiene que ser contingente a. ¿Sí? Acuérdense de la contingencia, conducta seguida de una consecuencia. ¿Sí? Entonces, si no haces la tarea, mañana no bajarás al parque.
es autoritario. ¿Sí? Decirle, como no hagas tus deberes, me voy a enfadar. Eso es intimidación y también es muy autoritario, ¿no? Sí. Okay. La D dice, venga, me siento contigo y lo hacemos juntos. Porque si no saben cómo hacer. No, 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 no. Estamos partiendo, no me coloqué en arandel. Estamos partiendo de que los niños, los muchachos están manejando muy bien lo que es la audición, lo que es la visión y lo que es la comprensión. ¿Sí? Claro, sí, lo que se dice es muy cierto. Si el niño es, con todo el respeto, es sordo mudo, pues yo tengo que tener como más cercanía con él, ¿no? Y no pegarle el vaciado que porque no me escucha. ¿Qué hacemos? No me conozcan antes la gente de esa calle. Yo, joven. Listo. Ese de venga, me siento contigo, lo hacemos juntos, es sobreprotector, ¿no? Porque, venga, tú no puedes, me toca sentarme contigo porque tú no puedes, entonces le voy a, ay, yo no. Eso, pero, ustedes pueden sacar todas las arandelas del caso, o sea, pero el que nos está planteando este ejercicio es tal cual. O sea, yo no me va, o sea, yo tengo que evaluar lógicamente como padre de familia o como psicólogo orientado, educativo, perdón, o como docente, pues cuál es el contexto del niño, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero tan cuestionadores ustedes son. Tres. Tres. Un padre, escuchen esto por favor. Un padre le dice a su hija que no puede ir con él, ya que no ha cumplido su promesa de limpiar su habitación. Ella reacciona llorando, quejándose y prometiendo que limpiará su habitación cuando vuelva. ¿Qué harías tú si fueses el papá? A. No me van a salir con cuentos raros acá. A. Como no ha cumplido el trato, la ignoras y te vas solo. B. Te la, dejen de escuchar los otros. Te la llevas a comprar con la promesa de que mañana limpiará su habitación. C. Calmas a tu hija y le ayudas a limpiar su habitación. Y D. Te enfadas con tu hija y te castigas sin ver la televisión esta tarde. Como no ha cumplido el trato, la ignoras y te vas solo. Esa es. Yo sé que ustedes me van a decir, pero ¿cómo haga una niña de 4 años por la noche? Si yo me pensé, es porque en la casa hay alguien adicional. La opción A es la adecuada.
Pues, te la llevas a comprar con la promesa de que mañana limpiarás tu habitación. Eso está bien, hermano. Eso es permisible. Y la opción C, acuérdense que la niña se puso de berrinche, pataleta, ¿no? Entonces dice, C, calmas a tu hija y le ayudas a limpiar su habitación. Después ya como la dejas. Dígale, te enfadas con tu hija y la castigas sin ver la televisión esa tarde. Eso es autoritario. Sí, tiene razón. Pero acuérdese la conducta que fue por la mañana, ¿no? Entonces, no es efectivo. No dice ahí, yo sé que no dice ahí. Bueno, situación número 4. Niñas, de atrás, por favor. Luisa, un aviso por acá. Luisa algunas veces dice palabrotas, pero únicamente cuando está delante de su madre. Ha explicado a su hija con claridad lo desagradable que es para ella oír esas palabras. ¿Qué harías tú si fueses tu madre? Le dices, aunque lo digan tus amigos, no debes decir esas palabrotas. B, le dices, ya verás cuando te la vuelva a oír. C, no le haces caso cuando utilizas las palabras y se la prestas cuando no lo haces. Le das en la boca para que aprenda. La mano no sé. Claro. No le haces caso cuando ella utiliza esas palabras y se la prestas cuando no lo hace. Mire, muchachos, acuérdense que las conductas jamás se extinguen, ¿no? Pero sí lo que queremos nosotros es de que lleguen a un nivel cercano a cero. Y en la medida que nosotros no prestemos atención e ignoremos, es lo que llaman el time out, el tiempo fuera, ¿sí? Entonces eso lo van a hacer. Funciona siempre que le prestemos atención. Si no le prestamos atención, ella sí o sí cambia. Es la tolerancia y es la paciencia y es la sabiduría de nosotros adultos de no caer en esas trampas. No, porque no hay un manual como para ser un buen padre. No, el padre es de acuerdo al contexto, a los hijos, a su personalidad. No. Precisamente, miren todo el lío que me causa a ustedes. Precisamente porque es que eso es algo que cambia mucho, ¿sí? Pero lo que sí es claro es de que tenemos diferentes estilos
estilos o pautas, perdón, o estilos de crianza que debemos tener en cuenta para poder evitar que los niños se nos salgan de control. Entonces, la correcta en ese caso es la C. No le haces caso cuando ella utiliza esas palabrotas y le prestas atención cuando ella no los utiliza. Eso es ser asertivo. ¿Sí? Pero dice HP un poco de veces. Pero es que la norma la coloca su merced, no los vecinos. Entonces terminamos vecinos. No. Porque los vecinos no saben cuál es la pauta o la norma que se nos establece. Esa palabra Ellos son Y esta pregunta, ¿quieres que tu hijo se acostumbre a recoger su plato de la mesa? ¿Quieres que tu hijo se acostumbre o se habitúe a recoger su plato de la mesa? ¿Qué harías tú? No me coman en clase, por favor. ¿Qué harías tú? A, piensas que cuando esté preparado lo hará él solo, sin necesidad de que le enseñe. B, le enseñas a recoger su plato y le dices lo bien que lo ha hecho cuando lo recoja. C, recoge su plato, bastante tiene que ir a clase todos los días. ¿Sí? D, ábrele los oídos a tu hijo. D, enfadarte cada vez que no recoge su plato. Le enseñas a recoger su plato y le dices lo bien que lo ha hecho cuando lo recoge. Eso es el democrático asertivo. Cuando uno necesita hacerlo por ellos, recoge su plato bastante, tiene que ir a clase todos los días, y eso es ser sobreprotector. ¿Sí? Y enfadarte cada vez que no recoge su plato es autoridad. Y la última. Después de recoger a mi hija en el colegio, me gusta charlar un rato con las otras mamitas. No. Después de recoger a mi hija en el colegio, me gusta charlar con las otras madres. ¿Qué no? ¿Qué creo que no? Pero mi hija no para de preguntarme cuándo nos vamos o de interrumpirme por cualquier cosa. ¿Qué harías tú? Pues soy mi favorito. A, dejo la charla para otro momento y nos vamos. B, me enfado con ella y le repito varias veces que estoy hablando. C, la ignoro y sigo con lo mío y cuando para de interrumpirme le digo que cuando acabe nos iremos. Y de suelo evitar entretenerme porque sé que a ella le molesta. Así. Bien, bien. Cuando se habla de la A, de la letra A, dejo la charla para otro momento y nos vamos. Eso es el permisivo. O sea, la que está colocando las normas en línea. Déjenlo hablar. Déjenlo hablar. Sí, bueno, a ver, díganlo.
Obviamente se van a bajar la línea. Está hablando con los dos. Pues si la niña, pues, diga, la chica tuya, tu hija, sale a las 12:30, si usted llega a la casa a las 7:30 de la noche. La niña ya aguantando frío y hambre, no ha encontrado. Suelo evitar entretenerme porque sé que a ella le molesta y esto es ser sobreprotector, ¿no? Bien, entonces, precisamente lo que vamos a trabajar es eso. ¿Sí? Bueno, entonces, parte de eso que hablamos, miremos la relación que debe existir entre los papitos y el colegio. Lo que ustedes decían es muy cierto, no podemos asumir nosotros los psicólogos educativos y los docentes el control de de todas las conductas, de toda la educación de los pequeños. Eso no es así. Entonces, vamos a mirar estos aspectos. Bueno, entonces, necesitamos entender precisamente lo que los padres hacen en la casa para poder nosotros tener como una serie de estrategias para que miremos si los papás son autoritarios, son democráticos, son afectivos, son permisivos, son sobreprotectores. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es que cuando existe la relación familia y escuela es precisamente para que podamos nosotros tener esa comunicación permanente y de que los padres de familia no supongan de que es nuestra responsabilidad total la crianza de los hijos. Lo que ustedes decían ahorita, vamos a formarlos en la parte académica, ¿sí? Pero son los padres de familia los que tienen que asumir eso. Y el resto, inclusive también el acompañamiento de las tareas. No sé cómo lo harán, pero es muy importante que haya ese acompañamiento de tareas. ¿Sí? Sabemos nosotros de que muchas veces los niños se quedan en la casa solos, ¿sí? Y los papás llegan después por la noche cansados. Y esa situación hace que los niños tengan que asumir una autonomía importante para generar sus actividades académicas. ¿Sí? De tal manera que, como los padres deben de tener como una serie de guías, entonces me parece que lo más sano es de que ellos estructuren un plan de actividades durante toda la semana. ¿Sí? Y eso a veces colocan en un tablet
tablero de esto de acrílico, ¿cierto? Lo colocan y dividen de lunes a viernes las actividades y empiezan a generar lo que tiene que ver con Juanito, lo que tiene que ver con Margarito, lo que tiene que ver con Pedrito, ¿sí? Y eso es lo que hacen, generar, digamos, como un plan de actividades en donde se tiene que cumplir. Sí. Pero yo tengo que generarle a él el aprendizaje de la autonomía y de la responsabilidad. Entonces, acuérdense que nosotros somos modelos de comportamiento para ellos. Entonces, si yo genero una serie de conductas, es decir, mi pareja y yo, mi esposa y yo, generamos en ese hogar una serie de actividades de lunes a viernes y las cumplimos. Cuando las cumplimos, ¿qué hacemos? O sea, yo le digo a mi esposa, yo quiero darte las gracias porque me colaboraste en lo que tú tenías que hacer y ojalá se lo digo delante de los niños. ¿Sí? Yo quiero darte las gracias por eso. ¿Sí? Yo la estoy mirando a los ojos a mi esposa y le doy las gracias. ¿Sí? No es que yo le vaya a dar plata a mi señora, no. ¿Sí? Pero lo que yo voy a hacer es transmitirle un aprendizaje con respecto a la conducta que se espera tengan cuando estén solos. ¿Sí? Entonces, se da el cumplimiento. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Llegan los fines de semana y se hace el análisis de lo que se logró. ¿Sí? ¿Cuántas conductas se cumplieron y cuántas no? Cuando hay cumplimiento de la mayoría de las tareas, debe existir una serie de premios para los pequeños. Es algo como yo creo que ¿sí? Y cuando no, pues también hay un listado de sanciones o castigos, ¿no? Pero recuerden, siempre que yo le prometo algo al niño, se lo debe cumplir. Sea refuerzo o sea castigo. Sea premio o sea castigo. Siempre se lo tengo que cumplir. ¿Sí? Y si yo me pongo en desacuerdo con mi esposa, en donde ella sanciona y yo soy permisivo, estoy mal. ¿Sí? Bueno, es decir, los papitos están mal, ambos, porque no estamos hablando del mismo lenguaje. Y ellos se van a aprovechar precisamente de eso, de que nosotros nos enojamos porque no hablamos el mismo lenguaje. Entonces, eso es algo supremamente complicado. Entonces, esto es lo que nos está planteando el hecho de que las actividades se manejan tanto en la casa como en el colegio. Entonces dice que una buena cooperación de la familia, de hecho, cuando los niños están en el colegio y los padres asisten a sus reuniones o a los talleres de padres, yo les estoy diciendo a mis hijos, ustedes son importantes. Nosotros asistimos porque queremos lo mejor para ustedes y entonces por eso asistimos a esas reuniones. Cuando yo dejo de asistir, ¿sí? Entonces les estoy mandando un mensaje de que mi papá, yo no le importo, de que realmente él no saca tiempo para mí. ¿Sí? Y esa es la típica frase que uno dice, no, mijo, pero es que yo no tengo tiempo, yo no puedo ir. Claro, puede ser muy cierto, pero tenemos que hacer el deber de hacerlo. Hoy día, las empresas que tienen una cultura organizacional bastante interesante, piensan en cómo ayudar a los familiares, perdón, a la familia del trabajador. ¿Cómo quieren que la comunicación, porque ellos saben de que si la mamá o el papá está preocupado por el rendimiento académico del niño o por la parte comportamental, van a bajar la productividad? Entonces, no, sí, claro, es muy raro que lo hagan, ¿sí? Pero lo que se espera con una cultura organizacional bastante adecuada se genera eso, ¿sí?
Cuando se habla de la implicación nula del papel de los padres es nulo, es decir, no se informan ni participan en absolutamente nada de lo que se les explica. La implicación presencial, asisten a las reuniones, tienen iniciativas, de hecho, tendrán la oportunidad de poder opinar. Pero usted qué dice, señor padre o señora mamita, si usted no viene a la reunión, usted no sabe lo que está haciendo su hijo o su hija. ¿Ve? Lo que pasa es que el niño está actuando de tal manera. Ah, pues madre, yo ni sabía. Bien, ok. Pero si ya cuenta lo que hicimos nosotros, nos reforzamos una circunstancia, porque de cierta manera la aprobamos. ¿Qué hicimos nosotros? Sonreír. Sí, claro, esa es una aprobación. Pero lo estamos haciendo. Bueno, miren lo que nosotros pretendemos fomentar en nuestro hogar. O sea, esto es lo que tienen que generar, eso es lo que tienen que generar los padres de familia o los habitantes de la casa, los adultos responsables, es lo que tienen que hacer eso. O sea, esto no nos corresponde a nosotros. Claro, lo vamos a tratar de trabajar porque necesitamos instaurar aún más todavía en el contexto escolar esto. La solidaridad, el compañerismo, el respeto, el compromiso, todo esto es lo que tenemos que generar. ¿Sí? Es exactamente otro, y eso viene desde la casa, desde la familia. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer es enseñarle unos aspectos académicos que le van a permitir avanzar año tras año escolar para que terminen su primaria, su secundaria, porque es que cuando los niños no tienen esto, entonces van a tener dificultades. ¿Sí? Con el tema de la sinceridad, es algo muy repetido, que los papás están siendo mentirosos y le exigen a los niños que sean sinceros, que no mientan, ¿no? Entonces, no, eso no tiene nada que ver aquí. Bueno, esto es con lo que vienen los papás, perdón, con lo que vienen los niños al contexto escolar. Miren, más o menos estos son los estilos parentales de los que estábamos hablando ahorita. El permisivo, el negligente. ¿Esta negligente cuál sería? El que permite que participen en el padre. No. Negligente es como o sea que será como el sobreprotector. No, no. No, porque Okay. Entonces el sobreprotector sería más como el permisivo. sí, porque toda la Bien. Entonces, aquí hay algo que hay importante que seguir. Aquí se habla alto nivel de exigencia con altos niveles de afecto. Esta relación de alto nivel de afecto y de exigencia es el adecuado. ¿Por qué? Porque exigimos, pero también damos afecto. ¿Sí? Por eso se habla de que es democrático. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cómo quieres que te colabore? Pero también le exiges. ¿Okay? Entonces, alto nivel de exigencia con altos niveles de afecto. Ahora, alto nivel de exigencia con bajos niveles de afecto es el autoritario. O sea, mi hijo no va a escuchar de mí, ¿sí? Un te quiero, o me gustó mucho cómo te quedó la tarea,
o gracias, hijo, por haberme colaborado en eso. No lo hace, ¿sí? Pero sí hay un nivel de exigencia altísimo, pero no hay afecto. El nivel de afecto es muy bajito. Entonces, por eso es la dificultad. Ahora, los bajos niveles de exigencia con altos niveles de afecto, estamos hablando que son permisivos. A veces a los papás les da miedo exigirle a los pequeños o a los adolescentes. Yo no quiero que mi hijo me vea como un ogro. Yo no quiero que me diga que yo soy un enchapado a la antigua, o que soy un canzón, o que soy lo peor. O sea, yo quiero que siempre mi hijo me vea como el héroe, ¿sí? Como el chévere, como el bacán, ¿no? O sea, como que yo quiero que siempre mi hijo me vea así. Entonces, estamos hablando de que, como no quiero que me haga mala cara, bueno, mi hijo haga lo que quiera. Vaya, haga lo que quiera. O sea, no le exijo, pero sí le demuestro un nivel de amor impresionante. Pero es un amor mal sano, un amor equivocado. ¿Ven? Y el otro, bajo nivel de exigencia con bajo nivel de afecto. Claro. Podríamos decirte que es un hijo que de pronto ni siquiera estaba en los planes, ¿sí? No estaba deseado. Entonces, la negligencia es de que, mira a ver usted cómo se defiende. A mí no me interesa absolutamente nada. No le exijo, pero tampoco le demuestro afecto. Díganme, por favor, cuáles son las consecuencias para un niño bajo estas características. Baja autoestima. Hagan difícil. ¿Desnutrición? ¿Por qué desnutrición? Ah, ok. Bueno, hay una mala alimentación. Sí, claro, claro. Es un niño que puede hacer absolutamente lo que quiera porque nadie lo va a controlar. Sí, es posible que el niño tenga problemas. Bueno, digamos que el permisivo, como yo les decía, yo prefiero que él me vea como el gran amigo. Entonces, no le coloco normal, ¿sí? El sobreprotector es el que no deja que él tome sus decisiones. El sobreprotector siempre va a querer protegerlo. Miren esto. Las características, por favor, las características de los padres autoritarios. Alto nivel de control y de exigencias constantes, ¿sí? Bajo nivel de comunicación y de afecto explícito, perfil infantil que genera obediencia, orden, poca tenacidad, poca afectividad, baja autoestima, dificultad para relacionarse, porque el niño, por lo general, tiende a pensar que se equivoca permanentemente, tiende a no confiar en él, no es atrevido dentro de los parámetros adecuados, siempre se va a cuestionar, ¿sí? Entonces, los conceptos sobre el autoconcepto va a ser totalmente negativo. Bueno, los permisivos es lo que estamos diciendo, y los democráticos, razonas, comprende, se compromete, pacta, participa. Esto es lo que queremos. Venga, yo voy a establecer normas porque yo quiero que usted tenga un buen comportamiento y que no tenga consecuencias negativas más adelante. Esto le va a ayudar a ellos a tener autocontrol, autoestima, confianza, iniciativa. Y va a tener una gran facilidad, por favor, va a tener una gran facilidad de integrarse socialmente. ¿No? Si es necesario, sí. Si es necesario, sí. Lo que pasa es que acá, en el autoritario, los castigos son mucho más recurrentes.
de ambos, físicos y emocionales. Ventajas de una buena relación familia-escuela, todo lo que hemos hablado de lo que se necesita que tengamos como claro, reforzamiento de la educación, que los padres de familia sepan cómo van académicamente, cómo van actitudinalmente, cómo van comportamentalmente, cómo van ellos, ¿sí? Ellos necesitan saber. Y las desventajas de una mala relación familia-escuela, pues seguramente hay bajo rendimiento académico, hay deserción, los niños se ausentan con más frecuencia porque no les importa. Hay malos hábitos de estudio. O sea, realmente van al colegio a perder el tiempo. Bueno, tipos de familia. Adrián, debemos poder el tipo de familia. La familia general es una unidad familiar básica que se compone de padre, madre e hijo. Estos últimos pueden ser obviamente De descendencia biológica o adoptada. Esa es la familia normal, esa es la familia real, local. La familia estrecha. De una gran cantidad, incluyendo a los padres, niños, En esta familia extensa hay que tener mucho cuidado con las normas, porque hay mucha familia que toma decisiones, hay mucho familiar que castiga, que sanciona, ¿sí? Hay mucho familiar que da mal ejemplo, ¿sí? Los tíos a veces cuando generan entonces un comportamiento de alcohol, que llegan tomaditos, los niños los empiezan a alimentar. ¿Sí? Como al tío no se le dice nada, entonces, ¿por qué a mis tíos no le dicen nada y a mí se me regañan? No porque yo llegue actualizado, sino porque cometo una falta y me llaman la atención. Ojo con esta familia universal o esta familia extrema. Oye, los niños menores sufren mucho de este vínculo familiar, porque todo el mundo tiene que ver con ellos. Sí. Familia de madres solteras con padres solteros. Es muy normal ver a las mamitas que asumen ese rol. Bueno, es algo muy característico de nuestra sociedad, ¿no? Las madres solteras. ¿Sí? Y eso hace que las mamitas empiecen a generar una serie de conductas sobreprotectoras o permisivas o autoritarias o democráticas, dependiendo de cómo sea el aprendizaje que hacen, las vivencias que hayan tenido en su presente familiar. Muchas veces las personas dicen, es que yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Entonces yo termino permitiéndole que haga muchas cosas. ¿Sí? Y la familia ensamblada son los tuyos con los míos, los tuyos con los tuyos, no es como la familia ensamblada. ¿Sí? Todo ese núcleo de hijos que vienen de la otra pareja, ¿sí? En donde las vivencias de una relación previa. Y esto genera muchas veces choques porque no se logran adaptar. Y quieres manejar entonces a los pequeños o a las otras personas. Es bastante complejo esa creo que muchachos, pero digo, acuérdense para de mañana en 8 días la lectura de
Profesora, va a participar, cosa que ya le pregunto. I love you, Mary. Vaya, de que tiene que hacer este curso en la calle y por acá. ¿Qué pasó, Samir? ¿Qué pasó? Profe, es que no estamos celebrando amor, ya que estamos entregando los regalos. Esperando a mí. Quería que la ciudad repartir. Pasa también.